Hola, bienvenidos a todos y todas a Hazte cargo del cambio climático. Esto es organizado con Flaxo Chile, Claxo y la Gran Logia Chile. Estamos acá en un nuevo episodio para ver la realidad del cambio climático y cómo van las negociaciones a nivel internacional. Hoy tenemos el placer de tener a Claudia Moray. Ella es arquitecta, es abogada, magíster, docente y directora en cambio climático en una asociación, en la Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente. Y estuvo recientemente en Estocolmo más 50, una reunión cumbre que duró 2 días en Estocolmo, que reunió a muchos especialistas del tema. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por haber creado este espacio. La verdad que es fantástico porque a través de esto podemos informar, educar y así lentamente ir concientizando sobre la problemática del cambio climático. Así que bueno, felicitaciones en tu nombre, Marco, a todos ustedes, a los que han ideado este proyecto. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, Claudia. Nos pueden encontrar en YouTube y en Spotify, así que tenemos esos dos canales para este primer ciclo. Y ahora, para meternos en lo que nos ocupa, que es el cambio climático, recordemos que venís de Estocolmo, de Estocolmo más 50, y para entrar un poco en idea, recordemos que en 1972 se celebró la primera cumbre por el medio ambiente, que era la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, y esto fue en Estocolmo precisamente en el 72. Y al término de ella se adoptaron una serie de principios y una declaración del medio humano y el plan de acción de Estocolmo. Es importante, y hace 50 años de esto, porque era la primera vez que los líderes globales se centraban sobre esa necesidad de pensar en el ambiente y estos daños y cuáles eran las medidas para mitigarlo. ¿Qué te dejó Estocolmo ahora a tu vuelta, Clau? Mira, bueno, excelente la introducción que hiciste, pero no sé si ustedes recuerdan que fue muy famosa la guerra de Vietnam. Fue Ujú. justamente cuando se dio Estocolmo de 1972. O sea, en ese momento, en aquella cumbre de la Tierra, ya estaban pidiendo por un mundo en paz, porque si no tenemos paz, no podemos ejercer el resto de los derechos. Y justamente este Estocolmo de ahora, Estocolmo más 50, ya cuando se hizo el lanzamiento, que fue en el cuartel central de Naciones Unidas en Nueva York, ya cuando se hizo ese lanzamiento se hizo hincapié en el ODS 16, justamente el que hace referencia a la paz, como, como uno de los 17 objetivos de la Agenda 2030, que justo estaba en jaque en ese momento, en este momento ahora. Y ahí en Nueva York estaba el representante de Rusia, que le molestó mucho que hagamos mención, que se mencione el ODS 16, diciendo que este no era un encuentro político, sino que era un encuentro por el cambio climático. Pero obviamente nosotros tenemos una agenda con los objetivos de desarrollo sustentable, donde uno de ellos hace hincapié en la paz. Así que 50 años más tarde de aquel evento estábamos otra vez, con el problema de la paz. Eh, y un problema bravo, porque no solamente tenemos el que todos saben, que está sucediendo en este momento con Ucrania, sino que tenemos otros dos latentes. Uno es Ujú. el de China y Taiwán, y el otro que está latente, pero muy latente, que es la del Ártico, la del Ártico. Yo justo antes de ir a Estocolmo más 50, tuve la oportunidad de ir a Svalbard, y justo ahí en Svalbard, que es una tierra de todos y una tierra de nadie, porque forma parte de un tratado de Svalbard, por el cual todos los países firmantes, entre ellos la Argentina, podemos trabajar y vivir en Svalbard, y nadie nos puede cercenar esos derechos, a pesar de que por el Tratado de Svalbard se lo reconoce a Dinamarca. Así que bueno, acá estamos, o sea, 50 años más tarde, estamos otra vez con el mismo problema de la paz de aquella época.
ahora hubo muchísimos avances, muchísimos tratados internacionales, muchísimas constituciones nacionales que se han reformado, cada país ha hecho muchísimas leyes. Después, así, importantes, tenemos el Acuerdo de París y el Pacto de Glasgow, que lo que hizo fue ajustar un poquito más y terminar de redondear lo que era el Acuerdo de París. Y ahora lo que estamos en Latinoamérica y el Caribe, tenemos el de Escazú, que también estuvo presente en Estocolmo más 50. Así que en Estocolmo más 50, que fueron nada más que 2 días, el primer día fue inevitable el tema de que todos estamos pidiendo paz. Era algo que todos los países que hicieron presencia, que no fueron muchos, porque recuerden que en Naciones Unidas son 197 partes, que en países serían 224 países en total. Y de todos esos países, en Estocolmo más 50 habrá habido 100 más o menos. Y una cumbre de cambio climático, la de Glasgow, por ejemplo, que fue muy, a pesar de que fue en post pandemia, fue de una gran magnitud, hubo más o menos 30.000 personas. En la de Estocolmo fue el 10%, 3.000 personas. O sea, fue muy chiquito. Y los países que estaban presentes, estos 100, eran fundamentalmente países que lo que querían era acelerar la implementación del Acuerdo de París y del Pacto de Glasgow, porque todavía quedaron pendientes, fundamentalmente el tema de la financiación, quedó pendiente del Acuerdo de París, que los países desarrollados se habían comprometido a transferir a los países en desarrollo 100.000 millones de dólares anuales a partir del 2020. ¿Pero qué pasó en el 2020? El COVID, que afectó globalmente. Entonces, la cumbre del 2020 de Glasgow pasó al 2021. En el 2021, el dinero no estuvo porque todos aludían a los problemas del COVID. Pero aquellos países que estaban necesitados anteriormente por las cuestiones del cambio climático estaban peor todavía con las cuestiones del COVID. O sea que era urgente. Así que esta era una oportunidad para todos estos países de volver a insistir en el tema del financiamiento. Eso es clave. Y igualmente cuando Naciones Unidas anunció que se iba a dar este encuentro, muchos países no reaccionaron muy bien porque lo veían como una reunión para presionarlos para justamente acelerar la implementación. Así que no estaban de acuerdo, querían que no sea vinculante las decisiones que se tomen. No, por supuesto que no fue vinculante, pero sí se hizo como una mini declaración de Estocolmo más 50. Y bueno, y mucha ausencia de los países. Y una de las cosas así que más resaltó es el tema de las soluciones basadas en la naturaleza. Eso se hizo mucho hincapié, mucho en este nuevo tipo de agricultura, una agricultura sustentable, en la necesidad de la reforestación, o sea, en parar el tema de los bosques nativos que se sigue deforestando, y bueno, muchos países se han comprometido a parar, y bueno, esperemos que lo logren. Y también una de las vedettes, digamos, de esta Estocolmo 50, porque como les decía recién, hemos avanzado muchísimo desde aquella cumbre de Naciones Unidas en 1972 a hoy. Muchísimo hemos avanzado. Sin embargo, también otros me podrán decir, también avanzó la deforestación, también avanzó la contaminación, también avanzó el cambio climático, también avanzó las emisiones de dióxido de carbono. Sí, ese es el problema, que a pesar de todos estos tratados, estas leyes, estas modificaciones de las constituciones, a pesar de todo esto, no se puede parar, sigue, a pesar de los compromisos, sigue. Entonces lo que estaban pidiendo es una ley de ecocidio, que lo que podríamos decir para nosotros, en Argentina podría ser derecho penal ambiental, algo así, como decirlo,
pero no es tan fácil porque si ponemos una ley o la ley de ecocidio, no sé si no va a pasar como con el resto de las leyes. Porque nosotros tenemos leyes con sanciones y siguen sucediendo ecocidios. Así que una de las cosas que se puso mucho hincapié es ahí, que hay que parar, y la única forma de parar es con Sí. penas, y que las penas se cumplan y que sean realmente penas importantes, porque a mí me pasó con muchas empresas que han sido multadas, no pagan las multas, han sido suspendidas en el registro, siguen funcionando, han sido clausuradas, siguen funcionando. Entonces, no es fácil el tema de las cuestiones ambientales. Lo bueno de todo esto, que yo hace 38 años que estoy en ambiente. Llegué en ambiente porque llegué en cambio climático, porque bueno, la vida me trajo a esto. Yo soy de la provincia de Misiones, soy de Rulé, casi ni los misioneros casi me reconocen. Y yo digo siempre que soy un producto de la deforestación, porque de chiquita viví la deforestación. Y, y bueno, la vida me llevó a esto. Y yo lo que veo hoy, 38 años más tarde, es recién que en los últimos años veo mucha fuerza, mucha concientización y mucho movimiento y muchas asociaciones y todos unidos y generando cambios, saliendo leyes, la de cambio climático, por ejemplo, que salió porque estaban todos afuera del Congreso haciendo fuerza para que salga. Así que yo como positivo te puedo decir que veo esto, la unión, la concientización, o sea, veo que cada vez hay más concientización. Y bueno, estos programas como el de ustedes, esto es fantástico y cada vez haya Sí, más. lo que te iba a consultar es esto, que es como, estoy viendo que se puso en la agenda y se está unificando esta agenda de cambio climático y ambiente. O sea, se puso en la agenda también esto de la triple crisis planetaria, que son estos tres problemas interrelacionados que avanzan sobre y amenazan sobre la salud humana, sobre el ambiente, el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación, los residuos. El punto ¿estás notando que se está fortaleciendo la agenda ambiental y como dicen, se está unificando con la agenda de cambio climático? ¿Pensás que eso se está dando? Mira, yo siempre digo, a mí cuando me preguntan sobre todas estas cosas, yo no tengo otra opción que ser positiva, no tengo otra. Y no tengo otra opción que ir para adelante. Ahora, barreras tengo todo el tiempo. Y yo lo que siento que muchas veces yo soy sociedad civil, ¿no? Que todos los que somos sociedad civil empujamos, y la verdad que tenemos unas barreras que nos cuestan mucho traspasar. Y yo creo que fundamentalmente es porque en puestos donde tendrían que haber gente que sean de ambiente o que por lo menos le interese el ambiente, no están. Y creo que por eso es que nos cuesta tanto lograr esto que estás comentando ahora. Y esta triple crisis que vos comentás está, pero súper relacionada. La crisis del cambio climático, la de biodiversidad y la contaminación están juntas, están totalmente interrelacionadas. Así que sí, hay que afrontarlas en forma conjunta. Yo veo que en los discursos sí, en los discursos está lo que vos estás comentando, pero en la realidad a mí me cuesta. Yo estoy todo el tiempo trabajando con redes, cada vez tratando de unirnos más, porque la verdad que solos no podemos. Ah, yo quería avisar que yo represento a la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, soy directora. Ujú. Soy directora también del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio Boe San Martín y soy embajadora del proyecto GBM. A ellos son los que represento en las cumbres de Naciones Unidas y bueno, acá en Estocolmo también. Por eso le Sí, decía, trato de trabajar en redes todo el tiempo para tener más fuerza, porque es muy difícil. sí. No, comparto 100%. Es difícil y además no todos tienen voz en esto, pero la realidad es que para evitar una catástrofe climática el mundo tiene que reducir a la mitad de las emisiones anuales de gas, ese efecto invernadero. Y eso es muy ambicioso.
y es de acá al 2030, o sea, son solo 8 años para alcanzar también ese nivel cero para el 2050. Ahora, para cerrar, ¿cómo ves el futuro de estas negociaciones climáticas internacionales? ¿Cómo ves Egipto, la COP27? ¿Cómo ves el futuro? Bueno, nosotros estuvimos juntos en Glasgow, Marcos, y vos viste cómo, Y en Madrid también. sí, cómo, pero en Glasgow, cómo Sí, hicieron la presentación los países de los compromisos. exacto. Y la verdad que con esa presentación de los compromisos que hicieron en Glasgow, en vez de ir al 1,5, se van al 2,4. El único país que se alineaba con el Acuerdo de París era Costa Rica, el resto no. Y estos compromisos que había que presentarlos cada 5 años, el Guterres, el secretario de Naciones Unidas, pidió que ahora sea anual, o sea, que afilen la punta. Y La ahora estamos, puntería. claro, ahora estamos esperando, o sea, la de Glasgow fue una cumbre, pero fantástica. Yo creo que después de la de París fue la más importante. Primero porque se dijo con nombre y apellido combustibles fósiles, que nunca antes se los nombraba. Por Sí. primera vez se los nombró, no, nombre y apellido, combustibles fósiles. Y bueno, se ajustaron algunas cositas más del Acuerdo de París, como el tema del artículo 6 y todo eso, el 9. Pero yo creo que la que viene, la de Egipto, es fundamental porque tienen que alinearse con el Acuerdo de París, porque si no nos alineamos no vamos a llegar. Y yo creo que nosotros, porque Argentina lo que presentó no está en concordancia con el Acuerdo de París, o sea, tiene que ser un poco más exigente. Y yo creo que nosotros estamos en condiciones. Yo creo que Argentina es un país que está en condición de alinearse con el Acuerdo de París. Por eso creo que va a ser importante esta de Egipto, porque tenemos que ajustar todo lo mal que se presentó en Glasgow. Así que esperemos que lo puedan, pero recuerden que tenemos el calentamiento global que está derritiendo el Ártico. Al derretirse todo eso, tenemos nuevas tierras con nuevo petróleo, con más gas, con nuevas rutas. Eso vuelve a beneficiar a aquellos países que están bien y que son los grandes emisores. Sí, Eh, comparto 100% lo que decís y además nosotros acá en Latinoamérica tenemos otra agenda también que no es muy similar o es totalmente compatible con la del norte global, pero más allá de eso nosotros tenemos el conflicto que se genera con la comunidad indígena, que reclama sus derechos también. Tenemos muchas cosas por las cuales hacernos cargo y como bien dijiste, el acuerdo de Escazú es un buen puntapié y sé que estuviste ahí, pero para cerrar... sé que tenés una visión positiva para todas estas negociaciones a futuro. Me gusta cerrar como, ¿por qué pensás que nos tenemos que hacer cargo del cambio climático? Bueno, mira, yo creo que nos tenemos que hacer cargo porque todos nosotros pusimos nuestro granito de arena. Si nosotros vemos las emisiones globales, vamos a decir que Argentina no es un gran emisor, porque no llegamos ni al 1%. Porque Argentina es un país muy grande y estamos diseminados, pero si empezamos a mirar en forma más micro, cada argentino emite como un europeo. Lo que pasa es que los europeos están todos concentrados, entonces por eso es un país emisor. Y yo creo que todos nosotros con nuestro granito de arena, y a veces digo que no hay grandes cambios que hay que hacer pequeños cambios en nuestros hábitos. No es que tenemos que, porque muchos van a decir, ¿qué puedo hacer yo si yo no tengo una industria, no tengo una empresa? Bueno, pero hay pequeños cambios que se pueden hacer. Comprar local, consumir productos de estación, tratar de reducir el transporte, tratar las luces, que no estén todos prendidos. O sea, son pequeñas cositas que nosotros podemos cambiar en nuestros hábitos del día a día y así podemos contribuir. Y si cada uno cambia pequeños hábitos, el cambio es grande, el cambio es fundamental. Así que, bueno, tengo muchas esperanzas, vamos a ver en Egipto cómo nos va. Así que a ver si nos alineamos un poquito más con el Acuerdo de París. Yo sé que estamos en condiciones, sé que se puede hacer, pero también sé que hay muchos intereses en juego. Eh, Sé que el calentamiento global y el cambio climático está beneficiando a los países que son más emisores y nos perjudicamos nosotros justo que somos los menos emisores.
Porque yo siempre digo, ¿cuánto emite todo África, que es uno de los que más sufre? 6%, nada. ¿Cuánto emite Oceanía, que es otro con sus islitas que están tan dañadas? Ahí está en Oceanía, está uno que está a punto de desaparecer dentro, Kiribati. llega el 2030, claro, y no emite ni el 2% global. O sea, bajo, Sí, sí, eso es un drama de los estados insulares. es un drama, es un drama. Pero bueno, yo creo que fundamentalmente el tema de la concientización y bueno, yo no sé si te acordás cuando estábamos en Glasgow, que no estaba por salir el pacto de Glasgow. No, no, Los no, tres estaba borradores, estuvo trabado al muy final. difícil. Y el Sí, pacto sí, de sí. Glasgow salió porque la gente hizo marchas, pero en todas las ciudades importantes de todo el mundo. Sí, sí, metió mucha presión. Es importante la participación ciudadana y la sociedad civil está haciendo una presión impresionante. Y se siente en las negociaciones, los que tuvieron la suerte de verlo, se siente. Mil gracias, Claudia. Bueno, Es gracias Marco por la excelente todo lo que nos invitación. volcaste. Te dejo cerrar con lo que quieras y ya los estoy saludando. No sé, ¿querés Bueno, cerrar? muchísimas gracias. La verdad que fue un placer estar con ustedes. Un placer de Hacete Cargo, ¿no? Hacete Cargo, me encanta este nombre. Que todos nos hagamos cargo un poquitito, nuestro granito de arena. Con un granito de arena podemos hacer un gran cambio. Así que bueno, un abrazo para todos y espero verlos pronto. Gracias, Claudia. Y gracias a todos los que nos siguen por YouTube y por Spotify. Nos pueden escuchar la semana que viene o vernos la semana que viene con otro episodio de Hazte Cargo. Un saludo para todos y todas.